Buen día, somos estudiantes de la Uniminuto. Mi grupo está conformado por Juan Flores, Luis Garcés, Diana Garzón y Kelly Villar. Les hablaremos sobre las funciones y el perfil profesional del revisor fiscal. La revisoría fiscal es la representante de los propietarios de sociedades comerciales y es aplicada por la Ley 222 de 1995 a las sociedades civiles, frente a los administradores para que vigilen en el nombre el buen control del uso capital que se les entrega para su administración y su cuidado. El Estado delegó funciones propias para la seguridad de la información que deben entregar con rectitud y confianza que da la garantía a la comunidad. Artículo 207 del Código de Comercio, funciones del revisor fiscal. 1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajusten a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y a la Junta Directiva. 2. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o Junta de Socios, a la Junta Directiva o al gerente, según los casos de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. 3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejercen inspección y vigilancia a las compañías y rendirles los informes que haya lugar o que sean solicitados. 4. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea, Junta de Socios y de la Junta Directiva, porque se conserve debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 5. Inspeccionar frecuentemente los bienes de la sociedad y procurar que tomen oportunamente las medidas de conservación. Dándole continuidad a las funciones del contador en la revisoría fiscal. Tenemos como sexta impartir las instrucciones prácticas de las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un permanente control sobre los valores sociales. ¿Qué nos indica eso? Que el revisor fiscal debe encontrar las deficiencias en cuanto a las medidas seguidas por la administración, o sea, por las indicaciones del administrador para el manejo y control de los beneficios sociales. Entonces, él puede hacer recomendaciones que resulten pertinentes para la compañía, puede mejorar su efectividad, su eficacia sobre el control de los bienes como tal y los valores designados y dejar constancia por escrito de la labor realizada. ¿Sí? También puede autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. Como lo dice la ley 222 del 95 en el artículo 88. La ley trata de las sociedades civiles para vigilar el buen nombre que le hace entrega para la administración. Entonces, él puede... Él puede llevar su racionalidad en los estados financieros, se basa en los estados financieros para cumplir cabalmente con su labor, con la labor que goce de una plena independencia, que garantice imparcialidad y sobre todo objetividad en el juicio según los estados financieros que se le permite, siempre manteniendo el buen nombre de la empresa. También tenemos que el revisor fiscal puede convocar en una asamblea o una junta de socios a una reunión extraordinaria. En esas reuniones o convocaciones que hace el revisor fiscal, puede dar dictamen de sus hallazgos, puede revelar información pertinente que haya encontrado en el control que le hizo a la empresa o a la entidad tal, siempre de la forma más eficaz y buscando el beneficio para la empresa, evidenciando lo que encontró. También tenemos que cumplir las atribuciones que le señale la ley o los estatutos según la compañía. Entonces, siendo siempre compatible con la asamblea, con los socios que dicten. O sea, el revisor fiscal se le puede otorgar la posibilidad, puede tener atribuciones adicionales, en donde las leyes y los estatutos de la empresa se lo permitan y siempre y cuando vayan acorde a su naturaleza y en función de prever
de preservar la independencia del revisor fiscal, no perjudicando y siendo imparcial y que pueda ser objetivo en la labor que está realizando dentro de la compañía. En la última función del contador, que fue así, adicionada por la ley 1762 en el 2015, en el artículo 27, nos dice que se reporta a la unidad de información y análisis las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal 2 del artículo 102 de la ley 663 de 1993, cuando se advierte dentro de un giro de sus labores. Entonces, dice que el revisor fiscal, nos da a entender que el revisor fiscal evalúa constantemente el control interno de la entidad que se está fiscalizando, promueve la eficiencia, reduce los riesgos y las pérdidas de los actos operacionales y financieros de la entidad. Entonces, por eso estas sociedades meramente hacen potestativo que el cargo del revisor fiscal se ejerza en funciones expresamente que se señalen según los estatutos. Eh, si no es contador público, no puede ejercer ni autorizar estas gestiones, entonces no pueden dictaminar sobre ellos y no se pueden llevar a estas labores asociadas a la función como tal. Cordial saludo, voy a hablarles del perfil profesional que debe tener un revisor fiscal. El primer requisito para cumplir con la función de revisor fiscal es que tenga la calidad de contador público, y para ello pues existen algunas normas que así lo pueden establecer. Un ejemplo es que encontramos que en el artículo 13 de la ley 43 de 1990 se puede afirmar que para ser revisor fiscal se debe tener el título como contador público. Otra ley que lo dice es el artículo 215 del Código de Comercio, pero en esta ya se añade que cuando la función de revisor fiscal la ejerzan las asociaciones o digamos las firmas de contadores, pues ellas deberán nombrar un contador público para cada revisoría, y pues que de esta manera él desempeñe personalmente ese cargo que tenga asignado. Pero también cabe resaltar que para que un contador público sea tenido en cuenta, pues debe basarse en el artículo 2 de la ley de la ley 43 de 1990, donde dice que pues las personas naturales que hayan obtenido el título de contador deben haber hecho la inscripción y asimismo pues se acreditan su competencia profesional mediante la Junta Central de los Contadores. En conclusión, pues se dice que de esa forma la función de revisor fiscal la puede ejercer toda persona natural o persona jurídica, ya sean de sociedades o de contadores públicos. Y asimismo, pues no existe ningún requisito legal aparte de esos, y pues debe tener la capacidad de informar ciertas irregularidades, de pronto de inspeccionar y establecer los controles pertinentes. E independencia. Explicando las competencias profesional de un revisor fiscal, se entiende es que debe estar actualizado bajo todas las normas internacionales para ofrecer una asesoría que cumpla con las prescripciones estatutarias. La objetividad, tener el criterio bajo información, sustentando ante miembros, puede ser de la junta directiva o socios, evitando señalamientos, más que todo es hacer sugerencias para hacer las cosas mejor. Independencia, autónomo, externo de la empresa, aislado de la parte contable o la parte de tesorería de las empresas. Para finalizar, las funciones que debe tener el revisor fiscal en la organización.
Entonces, él debe verificar la contabilidad. Eso indica que debe revisar los libros de contabilidad, los registros financieros, asegurarse de que todo esté completamente llevado y refleje a la realidad económica de la organización como tal. También deben evaluar el cumplimiento normativo, asegurarse de que la organización cumpla con las leyes y regulaciones fiscales contables vigentes. También debe hacer una auditoría en los estados financieros, como eso es como una de las funciones, que examina los estados financieros, el balance, el estado de resultado del flujo de efectivo para asegurarse de la integridad y precisión de la entidad como tal, o sea, al dar sus informes o sus pertinentes hallazgos. Identificar los riesgos y los posibles fraudes. Entonces, el revisor fiscal debe detectar los riesgos financieros y operativos, así como cualquier indicio de fraude o una irregularidad en las operaciones contables. Debe verificar minuciosamente cada parte de la entidad y verificar si lo hay o no lo hay para, para ver realmente cómo está la entidad en ese momento. Debe también hacer una revisión de los procedimientos internos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tiene que evaluar los controles internos y los procedimientos contables para asegurarse que sean adecuados y sean eficientes la forma en que lo están llevando de momento. También tienen que dar una emisión de sus informes de auditoría. Entonces, tienen que preparar y presentar los informes detallados sobre aquellos hallazgos o las posibles conclusiones que ellos tienen en la auditoría realizada. Muy regularmente deben ir acompañados de las recomendaciones de los mismos en cuanto a lo que encuentran, los hallazgos o las posibles información que, que, que mejorar. ¿Sí? Deben dar un asesoramiento a la autorevisión. Entonces, tienen que brindar asesoramiento a los altos mandos, a las direcciones o a los directivos de cada área, si llega a ser necesario, sobre temas contables, sobre temas fiscales, sobre temas financieros, proporcionar sugerencias para cambios que mejoren la gestión, donde sean eficientes y eficaces los procedimientos que se lleven a cabo para mejoramiento de la compañía. Deben participar también en las juntas y en las asambleas, deben asistir a esas reuniones de los accionistas para responder informes de las auditorías, para hacer recomendaciones, para hacer posibles cambios siempre en pro de la entidad, de acuerdo a sus estatutos y no en contra de su naturaleza como tal. Deben hacer también la validación de las transacciones específicas. Entonces, atención especial en las fusiones, en las adquisiciones, en las reestructuraciones o en las posibles inversiones que tenga la entidad a medida que ellos están haciendo la revisión. El seguimiento recomendado de evaluar y abordar de manera adecuada las posibles inversiones o las posibles transacciones que se lleven a cabo en la entidad, siempre buscando que no haya un perjuicio o siempre que haya un beneficio realmente de la entidad en la labor que ellos están realizando. Debe haber una confiabilidad y ética profesional. O sea, el revisor fiscal debe mantener la información financiera y actuar de manera íntegra y ética en todo momento, en todo lo relacionado con la información de la entidad en la que se está llevando a cabo la revisión. Se debe hacer un reporte a los órganos de control en casos que el revisor fiscal esté obligado a reportar irregularidades de las autoridades pertinentes. El rol que ellos llevan es crucial para mantener la integridad y la transparencia en la gestión financiera de la organización, lo que a su vez genera como una controversia en el público porque todo el mundo no le gusta cuando llega un revisor y hace su labor de la forma correcta, siempre buscando un beneficio y que todo esté de acuerdo a la ley. Entonces, muchas veces eso incurre a que las personas no les guste o a que las personas se molesten y realicen las labores en un momentico a otro solo porque hay una revisión. Entonces,
Siempre se debe reportar irregularidades, siempre se deben hacer hallazgos, siempre se deben dar y se deben dar conclusiones o recomendaciones para mejorar y siempre gestionar de la mejor manera la labor y los posibles beneficios que puede traer estos cambios en la entidad. Estas son las funciones que debe tener un revisor fiscal en una organización, al igual que aquellas entidades que están obligadas a llevar revisión fiscal, que es las por acción, las compañías o por la de ley o por estatuto, que así lo reglamente la ley. Eso es todo. Muchas gracias.